el agua lluvia no contaminada está más o menos entre 6,8 y 5,3 más o menos. Y entonces, eh, lo importante acá que es, primero es que la escala de pH es una escala, no es una escala lineal porque el pH viene de un cálculo que utiliza un logaritmo decimal. Esto quiere decir que el pH es una escala logarítmica. Esto lo que quiere decir es que básicamente cambios pequeños en el pH son cambios grandes en la acidez. Por ejemplo, un cambio entre un pH 6, por ejemplo, una solución que tiene un pH de 6 es 10 veces más ácida que una que tiene pH de 7 y una solución de pH 5 es 100 veces más ácida que una que tiene pH 7. La escala se incrementa, o sea, un incremento de una unidad en la escala de pH es un incremento de 10 veces en la escala de acidez. En la escala pues real de acidez, que es la concentración de los iones pues H3 o más en solución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos acá saber básicamente? Pues lo básico que nosotros queremos saber acá es que el pH que se necesita para que las plantas estén felices está básicamente entre 5,5 y 6,5. pHs entre 5,5 y 6,5 son ideales para el crecimiento de la mayoría de las plantas. Muchas personas están obsesionadas con tener valores exactos de pH en la solución nutritiva todo el tiempo. Esto, digamos, no tiene mucho sentido en cuanto a que el pH de las raíces se fija por la planta en el entorno de la raíz. O sea, la planta es capaz de segregar ciertas sustancias, ácidos y pues bases para lograr mantener un pH relativamente constante en la zona de su raíz, mientras que el pH de la solución está entre 5,5 y 6,5. Entonces, básicamente no hace mucha diferencia en dónde esté el pH entre estos dos valores que son 5,5 y 6,5. Entonces nosotros siempre vamos a procurar que el pH esté entre 5,5 y 6,5. Esto quiere decir que después de que nosotros preparemos la solución nutritiva vamos a medir el pH y si el pH es menor a 5,5 o mayor a 6,5 entonces hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige el pH? ¿Cómo se corrige el pH? Básicamente hay que añadir un ácido cuando el pH es mayor a 6,5 o una base cuando el pH es menor a 5,5. Lo que se hace usualmente es añadir soluciones de hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio, cuya fórmula es KOH, es muy fácil de conseguir. Se prepara una solución de KOH al 5% en agua, es decir, al 5% implica que son 5 gramos por cada 100 mililitros de agua. Y se prepara una solución aparte de ácido nítrico en agua. Normalmente el ácido nítrico viene en concentraciones de 10 a 30%. Eso es normalmente lo que se consigue comercialmente. Y entonces nosotros vamos a utilizar, vamos a preparar una dilución de lo que logremos conseguir para lograr una de 5% en agua. Entonces si ustedes tienen una de 30%, entonces sacan 100 mililitros y lo diluyen 6 veces para tener pues 600 mililitros y eso les da una solución de 5%. Con estas soluciones ajustamos el pH. También hay otras maneras de ajustar el pH que son menos, digamos, recuerden que tanto el ácido nítrico como el KOH son sustancias muy corrosivas. Entonces hay que tener mucho cuidado, usar guantes y usar gafas de protección, así como batas de laboratorio cuando se manejen estas sustancias. Los guantes que se deben usar son guantes preferiblemente de materiales poliméricos, obviamente, y preferiblemente pues, se pueden usar los guantes que se usan en cocina para lavar, que son de plástico grueso, más o menos se pueden usar guantes de PVC o guantes de nitrilo para manejar estas sustancias. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es ajustar el pH a el pH pues que necesitemos para el cultivo hidropónico. ¿Por qué es importante tener el pH a este nivel? Básicamente es importante tener el pH fijado a este nivel entre 6,5 y 5,5 porque las distintas formas asimilables de los nutrientes cambian a medida que el pH cambie de un valor a otro. Por ejemplo, si ustedes tienen valores de pH muy pequeños, digamos inferiores a 5,5, hay elementos que se vuelven muy poco disponibles
Mientras que si ustedes tienen pHs, por ejemplo el fósforo pierde disponibilidad a pHs bajos, mientras que si ustedes tienen, mientras que si ustedes tienen, digo, fósforo no pierde mucha disponibilidad a pH bajo, por ejemplo el boro pierde significativamente disponibilidad a pHs bajos. Pero digamos, si ustedes tienen pHs altos, el hierro pierde muy rápidamente su disponibilidad, tal que a pH 8 ya prácticamente no hay hierro disponible para las plantas. Y a pH 7 ya más o menos el 80% del hierro no está disponible. Entonces es importante mantener el pH siempre entre 5,5 y 6,5 por estas razones. No hay que estar obsesionado. Hay valores de pH ideales para ciertas plantas que se han más o menos estudiado. Digamos, para la lechuga se sabe que un pH de 5,8 es más o menos el pH ideal, pero no hay que estar obsesionado con que el pH siempre esté en 5,8. Porque cambiar el pH de una solución nutritiva frecuentemente genera estrés en las plantas porque eh, esto perturba el equilibrio que las plantas tienen en su raíz, su microentorno alrededor de la raíz. Entonces lo mejor es no hacer ajustes de pH más de una vez al día. Esto es lo que yo recomiendo. El pH con el transcurso del tiempo va a variar porque las plantas, si ustedes recuerdan, pues bueno, si el pH está básicamente determinado por estos iones que vimos acá, por el ion OH- y el ion H3 o más. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de que las plantas, los nutrientes son formas cargadas, son sustancias con carga, cuando la planta asimila un nutriente con carga positiva, la planta no puede dejar la solución con carga, sin que la solución tenga una carga, la solución tiene que quedar con una carga de cero. Entonces, si la planta saca algo que tiene carga positiva, la planta debe devolver algo que tenga carga positiva para que el balance de carga sea cero y la planta pues no altere el balance de carga de la solución nutritiva. Entonces, lo que la planta da es uno de estos iones que determinan el pH. Cuando la planta toma algo negativo, da un OH-. Cuando la planta toma algo positivo, da un H3 o más. ¿Esto qué implica? Si ustedes tienen una solución en la que la planta está tomando más, digamos, potasio, que es potasio K más, potasio positivo, la planta va a empezar a dar iones H3 o más y esto va a disminuir el pH. Si la planta está en una situación en la que está tomando más, digamos, aniones, o sea, sustancias con carga negativa, por ejemplo, nitrógeno como nitrato o fósforo, entonces el pH tiende a aumentar porque la planta está introduciendo iones OH-. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente cuando las plantas están en fases que utilizan mucho nitrógeno, mucho más que cationes, que metales o que los metales que son los que se encuentran con carga positiva, entonces la planta va a tender a aumentar, a disminuir el pH, digo, aumentar el pH de las soluciones nutritivas, mientras que cuando la planta utiliza más sustancias con carga positiva, va a tender a disminuir el pH de las soluciones nutritivas. Una cosa cierta es que si el pH disminuye rápidamente hacia valores menores, si el pH un día está a 6 y al día siguiente está a 4, si un día está a 6,5 y al día siguiente está a 4, 4,5, esto quiere decir que muchas veces esto es consecuencia de infecciones bacterianas en las raíces, porque las bacterias tienden a segregar ácidos que disminuyen el pH de las soluciones nutritivas, porque al consumir las raíces pues generan pues estos ácidos orgánicos que tienden a disminuir el pH. Entonces es muy importante para nosotros tener esto en cuenta a la hora de evaluar los cambios de pH de una solución nutritiva. Como les digo, si el pH de una solución varía bruscamente hacia el lado ácido, esto quiere decir probablemente que tenemos un problema con bacterias en la solución nutritiva. Cuando el pH varía hacia arriba, entonces es un problema distinto que está más bien relacionado con el medio de cultivo, que es algo que vamos a ver. El medio de cultivo también tiene muchas veces un efecto importante sobre el pH y por ello muchas veces el pretratamiento de los medios de cultivo es necesario para que éste sea apto para el cultivo de plantas. Porque el medio de cultivo puede tener un efecto muy importante sobre el pH de la solución nutritiva. También la etapa en la que esté la planta de crecimiento tiene un efecto sobre hacia dónde va a variar el pH con el tiempo. Cuando la planta es
Cuando la planta es joven, usualmente el pH tiende a aumentar porque la planta está tomando mucho más nitrógeno y este tipo de sustancias. Cuando la planta está en etapas de crecimiento de fruto, normalmente las plantas toman más metales y toman más potasio, y esto hace que el pH disminuya. Claro que esto no es siempre cierto, dependiendo de la formulación en particular, el pH puede variar hacia cualquiera de los dos lados sin que esto implique que sea algo negativo. Soluciones que contengan amonio, cantidades importantes de amonio, que es la otra forma similar del nitrógeno, como recuerdan, que es NH4+, va a tener el efecto contrario al nitrato, y por esto muchas veces incorporan cantidades pequeñas de amonio en el orden del 10 al 15% de la cantidad de nitrato en concentración en partes por millón, para poder, digamos, amortiguar un poco este cambio de pH, para que la planta, algo de lo que tome de nitrógeno sea también como amonio, y esto balancee, digamos, un poco la cantidad de cargas tomadas por la planta, y de esta manera la cantidad de iones OH- o H3 o más que la planta da a la solución nutritiva. Pequeño descanso para tomar un poco de agua. Bueno, ahora otra de las cosas de las cuales van a escuchar ustedes bastante es sobre los aditivos que hay para cultivo hidropónico. Entonces, hay varias teorías respecto a si las plantas son capaces o no de beneficiarse por la presencia de aditivos en un cultivo hidropónico. En realidad, sin mentirles, hay muy pocos estudios sobre el uso de aditivos en cultivos hidropónicos, particularmente de ciertos aditivos y de otros, y las acciones